Esperemos. Bueno, iglesia, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Con calor? Calor no, ¿no? Ah, mira. Espera, yo con vuestro permiso. ¿Vale? No os importa, ¿no? Yo me siento como en casa, así que perdóname si me tomo alguna atribución. Pero tú también deberías sentirte como en casa. Porque estás en la casa de papá. Y yo no sé tú, pero yo cuando voy a la casa de mis padres abro la nevera y me hago un bocata. Con toda la confianza del mundo. Me prepararía un café, pero ya sabéis, mis padres no toman café. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? Amén. Pues, ¿qué os parece si oramos, entregamos este mensaje de hoy para que sea el Señor hablando y no esté bocazas? ¿Vale? Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias porque estamos aquí reunidos como tu pueblo, ansiosos de sentir tu presencia, de alegrar tu corazón y de recibir tu palabra, porque sabemos que tu palabra de por sí ya es bendita. Cada palabra escrita en la Biblia es bendición, es semilla y bendice y transforma radicalmente nuestra vida, porque viene de ti, Señor. Por eso te pido, mi Dios, que seas tú el que esté llevando la palabra a cada corazón, a cada mente. Espíritu Santo de Dios, destroza lo que tengas que destrozar y derríbalo, edifica y transforma todo a tu antojo. Haz lo que quieras, desees y tengas que hacer en cada uno de nosotros. Abre toda mente, todo corazón para que estemos receptivos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar con el mensaje de hoy. Amén. Y el título de hoy es Mochila de emergencia. ¿A qué os suena eso? Al pobre Gabriel hoy lo tuvo un poquito loco con el arte que tenía que hacer. No sabía qué orden darle a la inteligencia artificial, pero al final ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Pues no sé si os acordáis que hace un par de meses a la señora von der Leyen, ¿alguien la conoce? La señora von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, si no me equivoco, se le ocurrió una maravillosa idea para calmar los ánimos dentro de Europa. Así que anunció que cada ciudadano de la Unión Europea tuviera preparado, recomendó que preparáramos una mochila de emergencia por si ocurría cualquier catástrofe, ¿no? Una mochila que nos permitiera por lo menos sobrevivir durante las próximas 72 horas a un peligro inminente. Algo súper tranquilizador, ¿no? De repente las latas del Mercadona desaparecieron. Yo siempre digo, mientras que haya papel higiénico yo estoy tranquilo. Pero la cosa es que la gente empezó a inquietarse. Otros, por el contrario, dijimos, bueno, ya son tantas noticias que pa' qué, ¿no? Pero pasó un mes y vino el apagón a nivel nacional. Y ya empezamos a tener un poquito de miedo. Las radios a pilas se triplicaron el precio en internet, en los mercadillos. El vecino de enfrente que antes vendía ropa y lencería, ahora vendía linternas. No, de verdad, ¿eh? Encima decían, compra la linterna para el próximo apagón. Ya lo daban por hecho. Pero la cosa es que ya empezamos a atemorizarnos. Y yo no sé tú, pero yo no tengo una mochila de emergencia preparada en mi casa. Yo no tengo ese efectivo que hay que tener, tampoco la cuenta, pero yo no estaba preparado por si viene una catástrofe o si ocurre cualquier cosa. A nosotros nos pilló, menos mal que no nos pilló en el ascensor, pero hay personas que, por ejemplo, el apagón les pilló en una diálisis. Y es un problema, o hay gente que necesita aparatos electrónicos en su propio hogar para poder seguir subsistiendo. Fue un problema grave para muchas personas. Pero la cosa es que nos preguntamos, muchos de nosotros, si pasara algo, ¿estaría preparado? ¿Tengo los recursos, el material necesario? Porque esta mochila tenía que tener lo siguiente. Agua, todos tenemos agua.
Sí, pero para 3 días, yo no sé tú, pero en mi casa vamos a garrafa por día. Ahora en verano. Alimentos no perecederos. O sea, lentejas, latas, frutos secos, arroz, etcétera. Botiquín de primeros auxilios. Venga, ¿quién tiene un botiquín en sus casas? Si tienes niños, vale, pero si no tienes niños, no tienes nada. Solo el paracetamol que te sobra de la última receta que te dieron. Igual está hasta caducado. Artículos de higiene personal. Bueno, esto espero que tengamos todos. Ropa adicional. Bueno, también estamos en casa. Herramientas básicas. También. Documentos importantes y artículos de comunicación y seguridad. Aquí ya se pone la cosa rara. Artículos de comunicación. ¿Cuántos tenían cobertura ese día? Nadie, ¿no? Buah, los millennials les dio algo. Pero, seamos sinceros, no estábamos preparados. Y si ocurriera algo, a pesar de que dando las recomendaciones, ni tú ni yo estamos preparados, porque lo hemos dejado estar. Pero qué importante es estar preparados. Y ya no solo por el hecho de estar preparados en nuestra salvación, que sí, pero quisiera que nos centráramos en estar preparados, en el estar listos por si se nos presenta una necesidad de otra persona. Porque, por ejemplo, Jesús nos habló del buen samaritano. Él nos habló de una parábola en la que había un hombre herido al que le habían atracado en pleno camino y estaba tirado en el suelo, casi moribundo, lleno de heridas, a merced de cualquier animal, a merced de cualquier otro asalvajado que quisiera atentar contra su propia vida. Y de repente pasa un sacerdote, pasa un levita, lo ignoran, pero viene un samaritano y el samaritano lo atiende y le puede ayudar, lo cura un poquito, hace el apaño y lo lleva a casa del mesero. ¿Mosero se llama? Mesonero. Mesero es camarero, perdón. Pero lo lleva a casa del mesonero, pero fijaos una cosa. Este samaritano tenía una mochila de emergencia para ayudar a alguien. Nos dice la palabra que tenía vino y aceite para limpiar sus heridas. Tenía un vendaje para taparlas. Tenía un medio de transporte para poder subir al herido en el caballo, en el burro, lo que fuera. Pero tenía un medio de transporte para transportar al herido y tenía dinero para poder pagar la estancia y cubrir las necesidades de aquella persona en el mesón. Porque si no hubiera tenido esa mochila, no lo hubiera podido ayudar. Hubiera hecho lo que muchas veces nosotros hacemos y se ha convertido en una frase cliché entre los cristianos: oraré por ti. No, es que tengo este problema. No te preocupes, estamos en oración. ¿Nos ha pasado? ¿Sí o no? Que a veces lo decimos hasta por quedar bien. Estaremos orando. Pues hubiera hecho lo mismo el samaritano. Ay, qué pena me das, no sé, bueno, es que me has pillado mal momento, ¿eh? Oraré por ti. Y no tendríamos esta magnífica parábola que nos explicó Jesús. Entonces me gustaría que pudiéramos ver a través de una historia del libro de Hechos cómo un personaje llamado Felipe tenía constantemente la mochila de emergencia preparada. Pero antes, quisiera que nos quedáramos con un versículo del apóstol Pedro que nos invita a que estemos constantemente preparados. Así que si tienes la Biblia en papel o en la YouVersion, si me acompañas a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y leemos la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Siempre preparados. Que podría ser también el subtítulo del sermón del mensaje de hoy. Entonces, ahora pasamos a Felipe. Y nos dice la palabra en el capítulo 8 de Hechos, del libro de Hechos. Y ahora vamos a leer un poquito. Así como el hermano Leonel ya avisó de que iba a haber Biblia, hoy también va a haber Biblia. Te ahorro el devocional de hoy, ¿vale?
Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Vamos a ver qué ocurrió con Felipe, cómo él tenía su mochila de emergencia lista para cualquier necesidad que se presentara. Amén. Y dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, pongámonos en la situación. Podemos entender que Felipe estaba durmiendo, porque para levantarte tienes que estar tumbado, ¿no? Probablemente era la primera hora de la mañana, y Felipe estaría tranquilo en su casa, durmiendo, y de repente se le presenta un ángel. El susto se lo llevaría, porque tú imagínate, se presenta un ángel al lado de tu cama, el susto te lo llevas. Pero el ángel le dice: rápido, levántate, tienes que ir a tal lugar. Él no pone excusas, él va. Y cuando va se encuentra a un hombre que está leyendo la palabra de Dios, un etíope, venía de Etiopía, y era un hombre de un funcionario que tenía un alto cargo en el reino del que venía. Trabajaba para la reina Candace, o Candas, como se pronuncie, pero era el mayordomo de todas sus riquezas. Tenía un lugar prominente. Y este hombre se ve que se había convertido al judaísmo y estaba leyendo al profeta Isaías, me imagino que en voz alta, y no entendía lo que estaba pasando. No entendía de qué hablaba el profeta Isaías. Él estaba leyendo, y entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dice: ¿pero estás entendiendo lo que lees? No, porque nadie me enseña. Nadie me lo ha hecho entender. Nadie me ha explicado de qué va este pasaje. Estoy intentando, pero necesito que alguien me predique. Sube y explícamelo si lo sabes. Sube, y Felipe le empieza a explicar que el hombre del que habla el profeta es Jesús, y le empieza a predicar. Y predica con tanta firmeza y con el respaldo del Espíritu Santo que cree en Jesús en ese momento y se bautiza. Pero, ¿de dónde sale Felipe? ¿Quién es Felipe? ¿En medio de qué momento o escenario aparece este personaje en el Nuevo Testamento? Porque si esto fuera la 13ª temporada de Chosen, ya Jesús ya resucitado, saldría en episodios anteriores, y si fuera así veríamos cómo un hombre, cómo hay una necesidad dentro de la iglesia con el reparto de la comida entre las viudas. Entonces el Espíritu Santo dice: ordenará a los diáconos, a 7 hombres, para que hagan un reparto. Y dentro de ellos está Felipe, pero también está Esteban. A Esteban predica, hay milagros, y solo por eso lo apedrean hasta la muerte. Eso desata una gran persecución en Jerusalén. Y Felipe, por esta razón, tiene que ir a Samaria.
Felipe va a Samaria, empieza a predicar otra vez y ocurren milagros, maravillas, la gente es sanada, los cojos, los paralíticos son sanados, los endemoniados son liberados con grandes gritos. Imagínate esa campaña evangelística. Uno por aquí, soy sano, el otro gritando, el otro endemoniado, el otro... O sea, eso era un panorama para verlo. Pero Dios estaba manifestando su poder. Dios estaba respaldando la predicación de Felipe y aquella labor evangelística que él estaba haciendo. Y nos dice la palabra que vino un brujo llamado Simón. Y él estaba tan fascinado al ver el poder de Dios que quiere pagar por el poder del Espíritu Santo. Quiero pagar para hacer lo mismo que vosotros hacéis, pero no con el objetivo de glorificar a Dios, sino para enriquecerse. Y bueno, ahí aparece Pedro, vienen los apóstoles al enterarse de lo que pasa con Samaria. Pedro le dice a Simón, púdrete tú y tu dinero si creíste que podías comprar. ¿Sabes? Pedro siempre era así un poco, era un poco impulsivo, ¿no? A veces. Y lo enfrenta, ¿no? Pero fijaos cómo acaba el versículo y el pasaje. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo acabó el eunuco? ¿Cómo siguió su camino? Con gozoso. ¿Cómo acabó aquella ciudad tras la predicación de Felipe? Con gozo. Entonces, vemos que Felipe siempre estaba preparado. Felipe siempre vivía para la misión. Entonces, ¿qué había en esa mochila que deberíamos tener nosotros? ¿Qué tenía Felipe? ¿Qué podemos aprender de él para aplicarlo a nuestra vida personal? Lo primero que tenía era propósito e intención, porque Felipe vivía por y para la misión. Porque mucho se habla de Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo has escuchado? Y ya te vienes arriba. Dios tiene planes contigo. Dios tiene un propósito contigo. Es casi un cliché evangélico, ¿no? Y ya nos vemos ahí, vamos, profeta a las naciones, salmista, arcángel, apóstol. Pero es que el evangelio es más sencillo. Si no te lo han dicho, el propósito de Dios para tu vida es ser y hacer discípulos. No hay más. Ya Dios se encargará de una forma o de otra, pero tu propósito, si eres creyente, si has creído en Jesús, es ser y hacer discípulos. Y Felipe tenía ese deber impregnado en su ser y en su espíritu. Y no cuando fuera la cosa bien, no cuando tuviera un grado en teología, cuando tuviera un máster, un doctorado, no. Porque Felipe podría haber dicho, es que Señor, ahora tengo que buscarme la vida, ahora que me tengo que ir de mi casa de Jerusalén, porque si no me mataban. Ya si eso, cuando llega a Samaria o quizás a Cesarea, que comenta que tiene puerto y está mejor, cuando asiente mi vida y la normalice y la estabilice, ya empezaré a servirte, ¿vale? No. Recordemos que él estaba en persecución, en un ambiente donde si probablemente lo cogían, lo podían matar y ejecutar, incluso bajo tortura. Pero eso no lo detuvo. Él dijo, mi misión está por encima de mis necesidades. Y no desperdiciaba una ocasión para predicar. Y esto nos confronta, a ti no sé, pero a mí sí me confronta. Porque Felipe alzaba la mirada más allá de su ombligo para ver la necesidad de su entorno. La pregunta que nos lanza es, ¿estamos nosotros preparados para predicar si se nos presenta la oportunidad? ¿Sabemos qué decir? ¿Sabemos cómo reaccionar si alguien nos pregunta acerca de nuestra fe? ¿Sabemos reconocer la oportunidad para predicar el evangelio? Porque no todos somos evangelistas. Yo no lo soy. Ya te lo digo yo. Hay gente que de verdad que a mí me fascina, que predica y comparte el evangelio con una facilidad, una naturalidad, y capta la atención del que está a su lado, le empieza a hablar de Jesús, le empieza a hablar la Biblia y dices, ¿cómo lo haces? A mí no me sale.
A mí ponme aquí a hablar lo que tú quieras. Pero en la calle, Señor, yo no soy evangelista. Y tú lo sabes. Pero Romanos 10, versículos del 13 al 15 nos dice lo siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vale, muy bien. Pero el apóstol Pablo sigue. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo que se nos está diciendo. Porque en nuestro trabajo, en nuestra clase, en nuestro día a día, habrá personas que jamás pisarían una iglesia. Habrá personas que por su propia cuenta jamás comprarían y leerían una Biblia o que se descargarían la YouVersion en su móvil. Te cruzarás con personas que jamás leerán un tratado siquiera. Que jamás tendrían un encuentro con Jesús. Por eso Dios estratégicamente te ubica en el lugar donde estás. Te ha puesto en esa clase, en ese instituto con un propósito que es ser y hacer discípulos. Te ha puesto en ese trabajo que a veces te agobia, te engancha en la rutina, con un propósito, ser y hacer discípulos. Te ha hecho coger este u otro camino para ser y hacer discípulos, para gente que jamás se cruzaría con Jesús, se crucen con Jesús gracias a tu vida. Pero ¿reconoceremos esas oportunidades? ¿Estamos con esa expectativa de poder compartir el evangelio cuando se nos da la oportunidad? ¿Tenemos nuestra mochila de emergencia llena de provisiones para poder ofrecer? Porque una cosa es segura, no puedes dar lo que no tienes. Al mundo tú no le puedes decir, oraré por ti. Porque te va a decir, pues muy bien, pero se quedará igual. Entonces, lo primero que hemos visto es que Felipe vivía con propósito e intención. Lo segundo que vemos es que obedeció a ciegas. Porque qué fácil hubiera sido, ¿no? Mira, Felipe, vas a ir a este lugar del camino de Jerusalén a Gaza, te vas a encontrar con un etíope, no va a entender la Biblia, lo que está leyendo, te subes al carro, le explicas, ¿vale? Sigue estas instrucciones paso a paso. Qué fácil sería la vida así, ¿no? La vida cristiana, que Dios te diera ahí las instrucciones paso por paso, ¿no? Que incluso pudiera ver por partes ahí. Espera, Señor, repíteme la parte 3 que no lo he escuchado bien. Sería guay, sería fácil. Pero el Señor no funciona así. El Señor te va revelando su plan y propósito a medida que vas dando pasos de fe. En mitad de la incertidumbre. En mitad de no saber lo que te va a esperar. Porque Felipe no sabía qué se iba a encontrar. El ángel le dijo, vete a este lugar. Y ojo, ¿qué nos dice la palabra? Que era desierto. Que era una hora en la que probablemente la gente estaba durmiendo, era la madrugada. Pero él obedeció. Porque podría haber dicho, y Señor, ¿y si mejor a las 11? Que la gente ya sale. Bueno, a las 11 no, a las 10, que a las 11 ya sale el sol y pica. Y si voy a la plaza, al mercado, a la sinagoga, que hay más gente en el desierto, ¿qué me voy a encontrar? Me van a robar los carteristas. Pero Felipe fue obediente sin saber que le iba a esperar. Pero claro, a nosotros que se nos ha mandado, a Felipe sí. Él era obediente al ángel. Pero bueno, entonces este mensaje es para Felipe, ¿no? Nosotros que... Pero es que Jesús, en Marcos 16:15, nos dijo a toda la iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y de eso no nos salvamos, ni tú ni yo. Entonces, dejamos todo, dejamos los trabajos y nos dedicamos a predicar a tiempo completo. Mira, aquí hay un detalle. La versión que conocemos, la Reina Valera, casi todas las traducciones al español, es
un detalle, pero que si vamos a la forma original nos permite comprender mucho mejor lo que nos está diciendo el Señor. Porque nos dice, id, en plan, déjalo todo y ves. Pero tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos una familia que mantener, tenemos que estudiar, hay cosas que hacer, ¿no? Tú puedes, yo no, igual tú sí, tienes una economía ahí, tienes bitcoins ahí guardadas que nadie sabe y puedes dejarlo todo y dedicarte el tiempo completo en el Evangelio. Pero el 99,98% de los cristianos no. Nos dice id, un imperativo. Pero la forma original usa otra forma verbal. Es un gerundio. O sea que una traducción más acorde es mientras vas, mientras vives, mientras estás en el trabajo, mientras estás estudiando, predica el Evangelio. Mientras haces lo que haces, predica el Evangelio. Evangeliza en tu rutina diaria. Que sea parte de tu vida, no un aparte. Entonces, Felipe obedeció y nosotros también deberíamos obedecer. Pero, ¿qué predicamos? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Qué nos pide Dios? Que demos un estudio bíblico sobre soteriología, las doctrinas de salvación. No, porque la gente te va a decir, ¿qué? Lo que nos pide Jesús es que seamos testigos, no de Javier, testigos suyos. Porque cuando Jesús ascienda a los cielos, antes de ascender, le dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando Pablo está testificando de lo que hizo Jesús en su vida, dijo lo siguiente, estaba testificando y dijo que Jesús le dio el siguiente mensaje, porque serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Se supone que si crees en Jesús es porque Jesús ha hecho algo en tu vida. Porque fuiste consciente de lo malo que eras y viste que la única salida del único que podía perdonarte y salvarte era Jesús. Testifica de lo que hizo Jesús en su vida, en tu vida. Y no hace falta que digas, no, es que a mí el Señor me sacó de las drogas. Gloria a Dios, si lo ha hecho. A mí no. Es que a mí el Señor me sacó de tantos problemas, el Señor me liberó de tantos demonios, el Señor hizo que saliera una pierna de donde no había, por decirte algo. No hace falta que sea un testimonio de estos épicos que se ven en internet. Porque todo testimonio es valioso, todo testimonio que glorifica a Dios no tiene precio. Así que lo que vemos de Felipe, lo que tenía en su mochila de emergencia, primero fue propósito e intención, obediencia y un testimonio. Y cuarto, conocimiento de la palabra. Porque tú imagínate que se encuentra el etíope. Está el etíope leyendo Isaías, que por cierto, telita con Isaías, aparte de ser largo, para entenderlo, menos mal que no era Ezequiel, porque Ezequiel para entenderlo ya es otro nivel de exégesis. Pero, tú imagínate que está ahí, está escuchando al etíope leyendo a Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que estoy leyendo? Y Felipe le responde, no, pero ¿sabes que Dios te ama? Y ya para acabar, oraré por ti. ¿Cómo se hubiera quedado el etíope? La historia no hubiera tenido el final que tuvo. El etíope no hubiera conocido a Jesús. Pero no solo eso, no se hubiera bautizado, no hubiera sido salvado. La historia hubiera sido muy diferente. Por lo que vemos que Felipe conocía bien las Escrituras. Conocía al profeta Isaías, conocía su mensaje, sabía que estaba hablando perfectamente de Jesús, que Jesús había cumplido las profecías punto por punto del profeta Isaías. Y a raíz de ahí fue que pudo hablarle de Jesús, fue que pudo dar una respuesta
a las preguntas que tenía el etíope. Pero este hecho, este patrón no solo se repite aquí. Tenemos otro ejemplo en el pasaje que vemos de camino a Emaús. Jesús ya ha sido resucitado, ya ha triunfado sobre la muerte. Entonces vemos como habían dos hombres hablando por el camino y conversaban sobre lo que había ocurrido con Jesús, que le habían crucificado, que él decía que iba a resucitar, pero parecía que no había pasado nada. Y estaban hablando de ellos y dice la palabra que Dios veló los ojos de este hombre y no reconocieron a Jesús. Y Jesús aparece, se mete en la conversación y les dice, ¿de qué estáis hablando? ¿No te has enterado?, le responden. Que había un hombre que se llamaba Jesús, que decía que era el Hijo de Dios, que decía que iba a resucitar, que iba a hacer grandes cosas, que iba a salvar a la humanidad, pero la han crucificado y parece que todo se ha quedado ahí. Jesús podría haber dicho, hola, soy Jesús, soy yo del quien estáis hablando. Pero la palabra nos dice algo muy diferente. En Lucas 24, del 25 al 27 dice, oid sensatos y tardos de corazón. Una buena forma de romper el hielo, ¿eh? Para creer todos los que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús mismo utilizó la palabra de Dios para presentarse a sí mismo delante de estos hombres. Si Jesús utilizó la palabra para ello, ¿cuánto más nosotros? Para dar respuesta. Pero para ello es necesario conocer la palabra de Dios. Y ya para ir acabando, y acabando de verdad, palabrita de cristiano, te quiero compartir una anécdota. ¿A alguien le gustan las anécdotas? ¿Sí? Ahora se pone interesante, ¿eh? Si me quieren poner música de fondo, por favor. Música de anécdota. Mira, me estoy poniendo hasta nervioso y todo. Un día estaba de camino a la iglesia, me tocaba predicar. Y como ese día, por razón X, vine solo, dije, ¿para qué cojo el coche si luego toca aparcar o gastar 20 euros en el Mercadona? Voy en metro, ya que tengo la tarjeta. Y yo no suelo venir en metro a la iglesia, solo los martes, porque el martes aparcar es complicado aquí. En la zona verde se paga. Pero estaba en el metro tranquilo, revisando el mensaje, viendo algún vídeo de YouTube. Y de repente como suele pasar en el metro de Barcelona, a veces suben personajes en los vagones. Y sube un chico con un amplificador pequeño, con un micrófono, pone una pista de rap y empieza a improvisar, a rapear, le empieza a preguntar a la gente, decidme palabras, va, y empieza a improvisar, ¿no? Yo estaba sentado tranquilito, me reía porque me hacía en plan humor, y él estaba justo a mi lado. Y yo, bueno, no molesta, porque era muy respetuoso el chico. Pero de repente aparece el guardia, ¿sabes los de seguridad? Aparece un guardia de seguridad. Y le pide muy amablemente, también hay que decirlo, que por favor apague el altavoz, que apague el amplificador, que no puede estar haciéndose en el metro y que a la próxima parada se baje. El chico se pone a llorar. Pero no fue un llanto de, vale, no, fue un llanto. O sea, que dio pena a todo el vagón. Empezó a llorar, es que no me dejáis salir adelante. Solo quiero trabajar, no estoy haciendo nada. Ya van 3 vagones que esta tarde de los que me han echado. Solo quiero trabajar, necesito trabajar, no tengo papeles, no tengo permiso. Acabo de llegar de mi país, solo quiero ganarme la vida como sea. Casi llora el guardia. El guardia, pobrecito, dice, no, pero es que mira, yo tengo que hacer mi trabajo. O sea, se hizo el loco, se bajó del vagón y yo creo que por pena lo dejó ahí. Y el Espíritu Santo susurra, pero a veces insiste con los susurros. Haz algo, Isaac. Vas a predicar. Haz algo, Isaac. Yo, Señor, estoy aquí tranquilo. Estoy repasando el mensaje. Haz algo, Isaac. Pero es que lo curioso es que cuando alzo mi mirada,
La gente del metro me miraba a mí en plan, haz algo. Y yo, Señor, ya te pasas, yo creo que ya. Incluso una señora me dijo, dile algo. Pues me levanté, ¿ya qué voy a hacer, no? Me ha quedado claro, Señor. Cuando el Señor quiere hablar, te habla, ¿sabes? Y me levanté y le dije al chico, ¿cómo te llamas? Isaac. Señor, de verdad, o sea, te pasas. De mucho gusto, me llamo Isaac también. Y me empezó a explicar un poco su historia. Se había intentado suicidar, su papá lo abandonó, tuvo que venir con su madre, con su hermano pequeño. Vivían los tres en una habitación. Y como no tenía permiso para trabajar, le costaba mucho. Llevaba apenas una semana, él solo quería trabajar. Y no estaba haciendo nada malo. Y dice, es que cada vez que he intentado levantar cabeza, pues no puedo, siento que no puedo porque me pasan cosas cuando intento hacer algo, pues no puedo salir adelante una y otra vez y no paro de fracasar. Y claro, yo me puse en plan, el Espíritu Santo ya. Y dije, Señor, habla tú porque yo no soy evangelista, ya lo sabes. Y me salió decirle que yo sé firmemente que es el Espíritu Santo y le doy toda la gloria a Él. ¿Crees en Dios? Y él me dijo, sí, creo. Pero es que estoy mal, cada vez que intento salir adelante parece que Dios ya me ha dado por perdido. Y de nuevo el Espíritu Santo, usando mi boca, dijo, ¿crees en Dios? No te he preguntado si tienes problemas, solo te estoy diciendo, ¿crees en Dios? Sí, creo. Dice, mira, yo no suelo venir en metro, pero si Dios ha hecho que yo venga aquí no es por una casualidad. Si Dios ha hecho que justo esté en este vagón y haya pasado esto, no es por una casualidad. Él tenía organizado este encuentro para decirte algo. No me pidas dónde está este versículo, pero hay un versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo Jehová me recogerá. Si estoy aquí es para decirte que Dios sigue contando contigo, que Dios te ama y está contigo en todo momento. El chico de repente se enjuagó las lágrimas y su cara era otra. Estaba feliz como quien acababa de encontrar un tesoro. Ya no había dolor, su cara era totalmente diferente a la que tenía. Estaba hasta más guapo. Me abrazó y me dijo, gracias, eso era lo que necesitaba escuchar. Bajó del vagón y yo me vine para el culto. Pero el Señor me demostró la importancia de estar preparado, de tener una mochila de emergencia lista para cuando ocurra esta oportunidad. Y lo repito, no hace falta que seas evangelista, no hace falta que seas doctor en teología. Lo que nos pide el Señor es que vivamos con misión, con propósito, que conozcamos su palabra, que seamos testigos y que seamos obedientes. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta tarde nos está diciendo como iglesia, ya me han quitado el cronómetro, estad siempre, siempre preparados. ¿Para qué? Para evangelizar y rescatar de las garras del enemigo y del infierno a toda alma perdida que se nos presente. Para ello, no nos descuidemos, porque Dios nos está lanzando el siguiente desafío. La mies es mucha, es enorme, es inmensa, y los obreros, desgraciadamente, como decía el hermano Leonel, son pocos. Y si estos pocos obreros encima están mudos, menos. El Señor está buscando hombres y mujeres que vivan con misión. Está buscando hombres y mujeres que vivan con ese propósito de ser y hacer discípulos. Pero ¿cuántos saldrán de aquí y se olvidarán de este mensaje? ¿Cuántos saldrán de aquí y por el contrario dirán, Señor, yo quiero vivir comprometido para la misión? Este es el momento.
de aceptar ese desafío. Y habrá veces que te rechacen. Quise repetir el patrón otro día con un chico que contaba el gas. Y también le quise predicar y cuando le hablé de Dios le cambió la cara, pero a mal. Pero no pasa nada. Su reacción habrá sido mala, pero la semilla ha quedado ahí. Y eso es lo que nos toca a nosotros sembrar. Si toca que coseche otra persona, que coseche otra persona. A veces seremos nosotros los que cosechamos, pero al final quien da el crecimiento, como dice la palabra, es Dios. Amén, iglesia. Así que si en esta mañana alguien ha sido desafiado, que levante su mano. Si alguien quiere aceptar el desafío. ¿Nadie levanta su mano? Guillermo, yo sé que él vive para la misión. Comenzó a llorar. Duré hasta las 12 de la noche en la calle. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Ser discípulos. Porque cuando hacemos lo que nos toca, Dios hace el resto. Amén, iglesia. Alguien más que tenga su mano arriba, que acepte el desafío, el compromiso de salir y hacer discípulos. Ahí veo alguna que otra, alguna. Voy viendo manos. Así que gracias, Señor, por este día que nos ha regalado. Gracias por este mensaje. Señor, no vivimos por vivir. No nos has creado para simplemente estar bien y disfrutar, que también. Nos has creado con un propósito. Porque ¿cómo van a creer en ti si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe. Si no hay quien les comparta. Si no hay quien les presente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que nuestras bocas se abran solas por el poder del Espíritu Santo y hable a través de nosotros. Ayúdanos a hacer tus manos para abrazar al perdido. Ayúdanos a hacer tu boca para que sea proclamado el Evangelio, para que puedas decir lo que tengas que decir, Señor, para salvar. No nos permitas ser cristianos fríos, acomodados, bloqueados, acobardados. Llénanos de valentía y sabiduría para que siempre estemos preparados para dar una respuesta, para evangelizar, sabiendo que si hacemos nuestra parte, tú harás el resto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es un placer volver a verte. Dios tenía este tiempo preparado para ti. Somos la Iglesia Cristo Vive Hoy de las Asambleas de Dios de España. ¿Sabías que nos reunimos 3 veces a la semana? Los sábados a las 6 de la tarde compartimos un tiempo de alabanzas, adoración y palabra de Dios. Y los domingos, a partir de las 9 de la mañana, nuestra iglesia